Estamos de vuelta en nuestra jugada crítica. Níger, uranio y neocolonialismo francés, de eso va, de eso versa. Queremos sumar una recomendación y lo queremos hacer porque justo su autor está con nosotros en el estudio. Se trata de Yoslán Silverio González. Él es profesor, investigador agregado del Centro de Investigaciones de Política Internacional y jefe de Grupo de África y Medio Oriente. El libro tiene por título África Occidental, Crisis versus Estabilidad Política. Justo en el capítulo 7 habla de Níger, entre la crisis y la transición, justo ese es el título, un nuevo periodo de estabilidad política, una pregunta que ya vamos a ver cómo le responde el propio autor. Bueno, describe varias negociaciones ha habido entre los gobiernos y la francesa Areva para que ésta no se lleve todo lo que gana explotando uranio nigerino y pague mayores regalías. Esto parafraseado, Yoslán. Después de algunos impases, en octubre de 2014 aceptó la referida empresa financiar una carretera en el norte del país, conocida como Carretera del Uranio, y un programa de desarrollo agrícola. A partir de allí parece que comienza una nueva etapa en el relacionamiento entre el Ejecutivo y las empresas extranjeras. ¿Se mantiene esto? Otro interrogante que sumamos. Hecha la recomendación y hecha la presentación de nuestro invitado, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para la teleaudiencia desde la Sur. Vamos a compartir primero un material de contexto que tiene que ver con ese primer factor que decíamos, es interdependiente o está asociado a muchos otros que se conjugan a la hora de describir el panorama. El uranio, un metal naturalmente radiactivo cuyo descubrimiento se atribuye a un químico alemán y data de 1789. Natural es materia prima para la fabricación de bombas y explosivos, enriquecido es útil para las centrales de energía nuclear y empobrecido se lo usa sobre todo para blindaje de tanques y fabricación de balas. Níger tiene mucho uranio en su suelo, como ya decíamos, pero es muy pobre a la vez. Algunos le llaman la paradoja del uranio, otros hablan de la maldición. ¿De qué va esto? Níger es el tercer exportador mundial de uranio y el cuarto mayor productor, con una producción anual media de 3.300 toneladas, cuya venta puertas afuera representa 48% de los ingresos del país vía exportaciones. Desde 1957 y tras distintas prospecciones en Aselik, se han descubierto un poco más de una decena de yacimientos. Sin embargo, la situación social es pasmosa, según el Índice de Desarrollo Humano de 2006 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La esperanza de vida es de apenas 45 años. Más del 70% de los adultos no saben leer y casi la mitad de la población se ve obligada a sobrevivir con menos de $2 por jornada. Las concesiones uraníferas han sido históricamente otorgadas a sociedades extranjeras que se llevan casi todo el dinero y operan sin respeto alguno por la naturaleza. Millares de mineros denuncian condiciones peligrosas de trabajo y las comunidades aledañas se quejan de los residuos radioactivos en el agua que consumen y el aire que respiran, porque sobrepasan los mínimos permitidos. Al norte las empresas han ocupado territorios ancestrales. Esto ha causado fuertes tensiones políticas. El movimiento nigerino por la justicia, MNJ, establecido en el norte, reclama cumplimiento de los acuerdos del 95% alcanzado entre el gobierno y Tuaregs y transferencia del 50% de los ingresos a colectividades locales, contratación prioritaria de las poblaciones autóctonas, fin a la práctica de mercadeo de licencia de explotación y la suspensión de actividades de investigación en las zonas de explotación ganadera. Bueno, por si alguien se conecta justo en este minuto y no escuchó la presentación de nuestro conocedor del tema, nuestro analista, les recuerdo, Yoslán Silverio González, investigador agregado del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Este centro está en Cuba y jefe de Grupo de África y Medio Oriente en este mismo centro académico. ¿Cómo estás, Yoslán? Todo muy bien. Nuevamente la bienvenida y gracias por estar acá con nosotros. Hemos estado contigo compartiendo algunas charlas, algunos talleres y sabemos que tienes mucho material, has investigado mucho sobre esto. Quisiera primero, para poner en contexto, hablar de la situación política interna. Decíamos al comienzo en la primera jugada, un país que viene de sucesivos golpes de Estado, como otros países del África. Finalmente en 2011, abril, si mal no recuerdo el mes, comienza un gobierno civil que entiendo se mantiene hasta la fecha, que fue reelecto. ¿Hay o no estabilidad en casa? Sí, efectivamente esa es una pregunta que todavía hay una gran polémica en torno a eso, si cómo se pudiera definir la estabilidad política en el continente africano. Pero yo siempre, para responder una pregunta de este tipo, a mí me gusta siempre hablar de la perspectiva histórica. Okay. Porque cuando uno ve la situación política, en el caso concreto de Níger, de los años 60, 70, 80, que se caracterizó precisamente por golpes de Estado constantemente, y usted ve entonces la situación actual, digamos, del siglo XXI, hay una progresión en ese sentido, hay una mejoría
en la institucionalidad política, no solo de Níger, sino de varios países del continente africano. El hecho de que no haya más golpes de Estado por lo menos marca algo. Exactamente, es un elemento que a favor de explicar, bueno, que los militares han tomado una posición determinada, de que se han encaminado a la institucionalidad, a las elecciones, pero hay que tener también en cuenta de que estamos en un contexto del multipartidismo neoliberal, las elecciones multipartidistas. Esto se implementó en África a partir de los años 90, esto generó también fuertes conflictos en todo el continente, pero digamos que las élites africanas y los sistemas políticos africanos se han ido ajustando, adaptando a este tipo de elecciones, que forma parte del juego democrático que Occidente ha impuesto a todos estos países africanos sobre la base de fuertes condicionalidades políticas. Habría que hablar también, sí, es decir, porque estamos haciendo un resumen, claro, de una historia que es bien interesante. En el caso de Níger, se mencionaban en los trabajos la población tuareg que habita en el norte de Níger, este movimiento, esta sublevación tuareg entre los años 2007 y 2009, que fue un periodo de inestabilidad, de inseguridad en el norte, en el Níger, pero bueno, también en toda la zona sahelo-sahariana, porque esto es una problemática, digamos, transfronteriza, si pudiéramos decir. Pero habría que mencionar también el caso es decir, en el periodo anterior a lo que estamos hablando, el gobierno de Isufu, estaba el gobierno de Mamadou Tandja, que había un gobierno también civil, democrático, que estuvo 2 mandatos presidenciales, pero que en determinado momento trata de reformular el sistema político nigeriano para mantenerse en un nuevo periodo presidencial, y esto generó fuertes tensiones a lo interno de Níger, que provocó el golpe de Estado del año 2010. Y entonces, a raíz de esto, pues, por supuesto, se produjo un proceso de transición política en el cual los militares encabezaron entonces esta transición. Digamos que se reconfiguraron todas las fuerzas políticas al interno del país, y entonces se produjo un nuevo proceso eleccionario que fue resultado del gobierno de Isufu, que está en el poder. Es un gobierno muy interesante porque en este contexto africano, siempre es importante hablar de eso, como es un gobierno que ha llevado a cabo determinadas políticas económicas. Por ejemplo, se habla del programa de renacimiento, que tiene que ver con la mejoría de las infraestructuras en el norte de Níger, una región también un poco abandonada por gobiernos anteriores. Un programa que tiene que ver con tratar de garantizar la seguridad alimentaria de esta población, porque estamos hablando de una zona semidesértica. Sí. Entonces, con todo lo que tiene que ver, claro, con el cambio climático, o llueve mucho o no llueve, entonces afecta las cosechas, y por lo tanto esto crea también problemas de seguridad alimentaria para la población. Entonces, este gobierno de Isufu actualmente ha desarrollado esta política muy interesante, que puede ser también analizada de diferentes puntos de vista, porque también se está haciendo con financiamiento externo, el Fondo Europeo de Desarrollo, que esto puede generar endeudamiento o no, pero bueno, son variables que se pueden estar moviendo. Lo que es un hecho es que la política ha sido bastante efectiva, y esto le ganó la reelección presidencial, no es decir, el apoyo de la población. Por lo tanto, digamos que el contexto político en lo que pudiéramos, digamos, resumir la situación actual en el caso de Níger. Por lo tanto, ¿hay estabilidad política? Yo pienso que sí hay estabilidad política, porque a pesar de todo el contexto regional de inseguridad que hay, que de eso a lo mejor podemos hablar un poquito más, sí, del tema del terrorismo, etcétera, el gobierno nigerino ha logrado, digamos, que una cierta estabilidad entre el funcionamiento de sus instituciones, del gobierno, de garantizar en cierta medida la seguridad fronteriza, aunque sabemos que no es fácil lograr. Antes de pasar a ese asunto que pareciera transversalizarlo todo, lo del uranio, quiero preguntarte si esos conflictos interétnicos tan usados convenientemente por el mundo occidental para vender la imagen de estos pobres peliones que no son capaces de entenderse, lo digo así de manera muy coloquial, ¿aplica en Níger? ¿Existen conflictos interétnicos? Puede ser, porque tiene que ver también con la población tuareg. Es decir, cuando nosotros vemos el componente étnico-social de toda esta amplia región sahelo-sahariana, ahí está la población tuareg, que se diferencia, no son los mismos los tuareg de Mali, a los tuareg nigerinos, a los tuareg de Argelia. Es decir, y esto tuvo que ver, la colonización tuvo que ver un factor muy importante en esto, porque a raíz de la colonización francesa de esta zona y luego con la independencia que se da a partir de los años 60, la población tuareg va a quedar dividida entre estos países de la zona saheliana. Y por lo tanto, las élites políticas que se van a establecer desde las capitales en el sur, es decir, digamos, pensando en el caso de Mali, desde Bamako, o en el caso de Níger, desde Niamey,
Por lo tanto, va a haber contradicciones entre esas élites africanas con respecto a la población tuareg que habita en las zonas estas semidesérticas del Sahel y del Sahara. Y por lo tanto, esto ha sido una fuente de conflictos permanentes desde la década de 60 hasta la actualidad, que ha tenido momentos de ruptura, momentos de reconciliación, y que está muy vinculado a lo que está pasando en Mali con lo que está pasando en Níger. Entonces, esto es importante para entender por qué, porque las fronteras estas que se establecen entre Mali, entre Níger y Argelia, si son fronteras que no tienen un sentido para esas poblaciones. Es lo que se llama otro concepto que hemos estado trabajando, que es el de las fronteras porosas. Es decir, las fronteras son permeables, perfectamente se mueve de un lugar a otro, porque más allá de las zonas, digamos, donde están las carreteras o las carreteras estas transsaharianas, no hay un control efectivo de los territorios. ¿Cuál es la causa de que esas fronteras sean así? ¿La imposición? La imposición, por supuesto, del colonialismo francés sobre todo. Aparte de que es en medio del desierto del Sahara. Claro. Son países que no tienen, digamos, la capacidad militar de poder custodiar esa frontera. Aparte, la creación de los llamados estados nacionales, que fue una imposición también de las potencias europeas, no tienen ese sentido estricto como nosotros lo conocemos en Europa o en América para el caso africano. Por supuesto, han pasado ya más de 50 años de independencia, y sobre la base de esos estados que se crearon, pues se ha tenido que ir conformando un sentimiento nacional. Pero de todas maneras, existen tensiones interétnicas entre la población tuareg, en dependencia del contexto, la época, sí, el país que se trate, que está, digamos, por eso es que nosotros hablamos también de la complejidad de los conflictos africanos, porque no es solamente el factor étnico, es decir, el factor étnico desempeña un papel importante, pero también hay que ver los recursos, que es lo que es el centro de este programa, ¿no? Y siempre se quiere plantear el problema como un conflicto eminentemente de carácter étnico. Y en este caso, lo de los recursos juega un papel fundamental, porque ya decíamos, la lucha que han librado los tuareg por una mejor repartición de la riqueza. Y a ello vamos. Níger definitivamente no escapa de ese mundo capitalista explotador que aprovecha riquezas ajenas sin dejar ninguna ganancia al pueblo que se supone es poseedor o dueño de ese patrimonio. Todo lo contrario, acá hay visos de que ocurre justo todo lo contrario. ¿Cómo es la historia del uranio en Níger, Joslan? Bueno, el uranio es uno de los recursos estratégicos más importantes, que no solo están en la parte de Níger, sino inclusive en el Chad también se puede encontrar este tipo de recursos. Fue descubierto por los franceses a finales de la década del 50, y por lo tanto, si estamos hablando de una zona que es francófona, que estuvo bajo dominio francés, se entiende que Francia es la que tenga el control histórico y la explotación y comercialización de ese recurso. Se descubrió poco antes de la independencia. Poco antes, porque la independencia fue en el año 60. Claro. Sí, a partir del año 60 empieza a desmontarse los imperios coloniales y particularmente el francés en esta región. Y por lo tanto, aquí habría que mencionar, es decir, tenemos que hablar de la independencia política de estos países, pero desde el punto de vista económico, Francia nunca se retiró de estos territorios. Es decir, siguieron controlando no solo los recursos, siguieron también controlando financieramente estas economías, porque habría que hablar del franco CFA, que es la moneda colonial, es decir, impuesta por Francia, que todavía se mantiene vigente en todos estos países francófonos. Y el Banco Central de Francia tiene un poder de veto una política sobre esa moneda. Por lo tanto, aquí hay que ver que estos gobiernos no tienen capacidad para también llevar a cabo políticas financieras. Es decir, son problemas estructurales de todos estos países que tienen que ver siempre, con dar una explicación, en el colonialismo y cómo después Francia va a implementar no solo estos acuerdos comerciales auspiciados por la Comunidad Económica Europea en su momento y después la Unión Europea, sino también los acuerdos militares. Es decir, cuando Francia se retira supuestamente de estos territorios, firma acuerdos militares de seguridad y defensa con todos estos gobiernos del área. Y es lo que permite entender por qué Francia todavía tiene, desde Senegal hasta Chad, bases militares desplegadas en toda esta región sahelo-sahariana. Por lo tanto, el control no solo es desde el punto de vista económico, no solo desde el punto de vista financiero, la presencia de las transnacionales, sino también está respaldado en un despliegue militar. Entonces, usted hablaba también ahorita, ¿no?, sobre el papel, los gobiernos, la posibilidad que tengan de modificar esta relación. El problema es que cuando hubo algún gobierno africano que trató de cuestionar esa supeditación económica, automáticamente Francia actuó, ya sea dando golpes de Estado, eliminando físicamente a esos líderes que tenían orientación de izquierda. A esto hay que sumarle después, en la década del 90, la implementación
del neoliberalismo. Esta es una realidad objetiva que hay en el continente africano, que fue impuesto por parte de Europa y Estados Unidos. Y entonces, si usted no hacía reformas estructurales desde el punto de vista económico y político, usted no era un gobierno democrático. Y como usted no era un gobierno democrático, usted estaba sujeto a sanciones por parte de la Unión Europea o a la exclusión de acuerdos comerciales. Entonces, imagínense, en este contexto multidimensional, en el plano económico, la seguridad, ¿qué capacidad de maniobra van a tener los gobiernos africanos para poder hacer frente al papel de las transnacionales? En este caso estamos hablando de la transnacional Areva del uranio, pero también está la Total en el caso del petróleo, las empresas norteamericanas, las Exxon, la British Petroleum, la británica. Porque hay yacimientos de gas, de petróleo, de oro. Es decir, también. Toda la franja sahelo-sahariana, desde Mauritania, que hay recursos de hierro que también son controlados por Francia. Sí. En el caso de Mali se pueden encontrar yacimientos de oro. Hay petróleo en Níger también, aunque no tiene grandes, digamos, los volúmenes comerciales de otros países subsaharianos, pero hay petróleo, hay uranio en Chad, como ya habíamos mencionado. En Chad también es donde se concentra gran cantidad de recursos petroleros y que son extraídos por un oleoducto controlado por empresas estadounidenses que sale por Camerún. Es decir, hay toda es decir, hay que entender estas dinámicas de manera subregional, porque si nosotros nos enfocamos solamente en un país, perdemos la relación con los países vecinos, los intereses franceses en otros países, entonces perdemos un poco la perspectiva del control económico y financiero. Pero quiero decir que a pesar de esto, hay una política de los países africanos, de los gobiernos africanos, de tratar un poco de, digamos, en alguna medida, cambiar esa relación de política social, de avanzar en la integración. Es decir, no podemos decir que solamente, es decir, que los gobiernos africanos están cruzados de brazos. Es decir, hay algún tipo de acción. Lo que pasa es que hay que analizar todo este contexto económico, político, para poder entender el nivel de supeditación que todavía tienen desde el punto de vista económico y militar. ¿Ha habido un cambio respecto a las licitaciones o las concesiones, mejor dicho, uraníferas en ese país? ¿Quién las otorga inicialmente? Bueno, como se descubren los primeros yacimientos en tiempos de colonización francesa, la primera colonización, porque hay quien habla o de una continuidad de esa colonización o de un neocolonialismo o colonización segunda. Pero quiero preguntarte entonces por eso de las concesiones. ¿Ha habido un cambio a partir de las exigencias de ciertos movimientos? El problema es que las transnacionales siempre, es su accionar, siempre han tratado de imponer acuerdos que los beneficien a ellos y en contra de los gobiernos. Donde quiera han hecho lo mismo, en América Latina, en África subsahariana, en todos los países en vía de desarrollo. Y en el caso de estos, los acuerdos comerciales, los acuerdos, sobre todo en materia de explotación de uranio, solamente las empresas transnacionales tenían la obligación de ingresar el 5,5% de los ingresos de las exportaciones, de la exportación y comercialización del uranio. Es decir, que se quedaban con más del 80% de los ingresos. Por eso hablábamos del contexto político nigerino, porque con este nuevo gobierno de Isufu, y en 2014, se logró un proceso, una negociación con Areva, la transnacional estatal francesa que explota el uranio, no solo en Níger, sino en otras regiones también, por el cual ese por ciento se subió al 12%. Es decir, del 5,5% histórico, que era lo que aportaban al Estado nigerino, ahora subieron al 12%. Entonces, hay aquí una mejoría. Es decir, esto habla también de la gestión del gobierno nigerino de tratar de gestionar un poco los recursos naturales. ¿Eso calma un poco las tensiones, apacigua, digamos, los ánimos caldeados? Pudiera ser, porque inclusive esto está también en consonancia con las políticas estas que he mencionado, de los programas de desarrollo en el norte del país, ¿no? Habría que ver si esto se puede mantener o no. Esto es una cuestión que todavía está en desarrollo, ¿no? Como dicen acá en Telesur también. Ahora, en el artículo que citábamos al comienzo de El Orden Mundial, hay una advertencia de una posible explosión demográfica. ¿En qué sentido? Dice, Níger, el país con mayor tasa de fertilidad del mundo, aunque decreciente, la media de hijos por mujer se sitúa por encima de 7. Es muchísimo. Según proyecciones de Naciones Unidas, la población nigerina, que sobrepasa los 21 millones actualmente, poco más de 22, se triplicará para 2050. Si los pronósticos se cumplen, a finales de siglo habrá entonces más de 190 millones de nigerinos. Realmente una bomba demográfica, dice el autor, que
unida a las perspectivas de los países vecinos, podría poner en grave peligro el desarrollo sostenible del Sahel todo, para mirarlo ya, como dices tú, en el contexto integral, y bueno, agravar las amenazas ya existentes. Culmino la lectura textual. Quiero saber ahora tu opinión. Eso es un enfoque eminentemente occidental. Inclusive recuerdo ahora, como usted mencionaba esa cita, de Emmanuel Macron, en determinado momento habló de que el problema del desarrollo en África era por la demografía. Sí, que hay mucha gente. Es decir, que hay muchas personas. Entonces, bueno, esa no es la explicación al problema. El problema está en el subdesarrollo económico, en la superexplotación de los recursos, porque para satisfacer las necesidades de esa población, recursos hay en el mundo. Lo que pasa es que es tan asimétrica la repartición de la riqueza que hace que, por supuesto, entonces se estén planteando que el problema es la demografía. Y ese no es el problema real. Porque, por supuesto, el continente africano, en sentido general, ahí el autor mencionaba el caso nada más de Níger, pero el continente africano como tal, la tendencia es al aumento de la población, una población joven. Pero, repito, esa es una posición, digamos, un poco no demasiado occidental. Hay recurso humano y un hay recurso humano valioso. Hay recursos naturales, hay dinero, hay capacidad de poder hacer frente a esa demanda de la población. Hay gente para hacer, para emprender, para seguir construyendo. Yo estoy en contra de ese enfoque de que la problemática se centra en que va a haber un boom demográfico en el continente africano. Yoslan, nos toca hacer una pausa. Hemos adelantado un poco justo por la relación que hay tan estrecha entre estas multinacionales o estas empresas foráneas y Francia, porque justamente la Areva es francesa, lo que viene, pero vamos a profundizar. Francia y Fondo Monetario Internacional, dos supuestos apagafuegos que no han hecho más que abonar a la miseria, a esa asimetría, a la desigualdad, con intereses geoeconómicos de por medio, claro está. Vamos a avanzar en ese sentido. Yoslan se queda con nosotros, usted seguro también. Pausa y venimos con más. Estamos de vuelta con la jugada crítica de Telesur, Níger, uranio y neocolonialismo francés. De eso versa. Como ha pasado con todas sus excolonias, Francia se ha erigido guardiana en una especie de neocolonialismo pragmático, podríamos decirlo así, aunque varios de sus líderes lo nieguen. Habrá quienes lo reconozcan sin prurito. Lo cierto es que en la práctica esta potencia europea se ha hecho de una suerte de patio trasero en el que obtiene ingentes ganancias y mantiene hegemonía, la típica visión imperial. La bota francesa y el Fondo Monetario Internacional tienen mucho que decir de la situación nigerina actual. Después de que a fines de los 70 el precio del uranio se encareciera y ello le generase beneficios a Níger, vino una caída de la demanda que cambiaría las cosas. La deuda externa creció considerablemente y las autoridades gubernamentales se vieron obligadas a aceptar un ajuste estructural del Fondo Monetario. Inmediatamente comenzaron protestas estudiantiles y manifestaciones de trabajadores que rechazaban las medidas y exigían apertura política. En el norte, los Tuareg enfrentaron al ejército exigiendo mayor participación y para apaciguar, decidió dedicar más del 32% del presupuesto nacional a una política agraria y contra la sequía. Ciertamente la situación mejoró y las tensiones disminuyeron, pero a inicios de los 90 regresó el FMI con un nuevo ajuste estructural que condujo al país a una de las peores crisis económicas. Los Tuareg vuelven a levantarse en armas y piden reparto equitativo de los beneficios que seguía generando la explotación del uranio. Logran, a diferencia de los años 80, firmar un acuerdo de paz en el que el gobierno se compromete a descentralizarse y conceder autonomía de una parte del país a más de 700.000 tuaregs. La actuación del FMI se combina con la dependencia que convenientemente Francia alimenta de sus antiguas colonias, que apenas absorben 5% de las exportaciones francesas. Además, las compañías galas extraen de esos subsuelos la materia prima que Europa nunca tuvo o tiene agotada. En el caso de Níger, la seguridad energética de Francia depende del uranio que extrae la nuclear Areva y que usan las centrales nucleares francesas para generar 2/3 de la electricidad que consume el país. De ahí a que Francia le interese tanto controlar el norte de Mali, frontera con Níger, para que ciertos grupos no penetren y pongan en jaque su seguridad energética. Francia además aprovecha la crisis de sus excolonias para intervenir con su ejército y ganar posiciones geoestratégicas. Seguridad energética de Francia es dependiente de Níger. Por allí vamos a desarrollar. Yoslan, le recuerdo a nuestra audiencia con quien estamos conversando, Yoslan Silverio González, es investigador agregado del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, jefe de Grupo África y Oriente Medio de este mismo centro académico y además profesor. Y está de visita en Venezuela y qué gusto tenerte acá. Decía, la seguridad energética de Francia dependiente de Níger. Tal vez esto explique, ¿no?, esta relación de colonialismo.
Efectivamente, es que de aquí es donde Francia extrae buena parte del mineral uranio con el cual se utiliza para generar la energía eléctrica, que depende de Francia de ese sector, y por lo tanto aquí estamos hablando de una interdependencia fundamental. Lo que pase en Níger es un problema de seguridad para Francia. ¿Francia está controlando las fronteras? Eso tiene que ver con el tema militar, ¿no? Aquí hay otros factores que están jugando, ¿no? El tema de los grupos terroristas, que no hemos hablado de eso, pero me gustaría después hacer alguna reflexión sobre ello, porque cuando está el conflicto en el norte de Mali sobre el año 2012-2013, y a raíz de la presencia de Francia militar en el norte de Mali, parte de estos grupos terroristas vinculados o no a Al-Qaeda hicieron acciones militares en Níger. Inclusive secuestraron a personal francés, hicieron acciones contra los intereses de las minas y las compañías, las filiales de Areva que están explotando el uranio en el norte de Níger, en la zona de la Agadez, y por lo tanto eso es lo que explica también por qué Francia automáticamente desempeñó un rol muy importante en la intervención en el norte de Mali, para que la inestabilidad que se había creado en el norte de Mali no se traspasara hacia la frontera con Níger, no afectara el norte de Níger, porque habíamos hablado de que hay una vinculación muy estrecha, una interconexión entre lo que está pasando en Mali y lo que pasa en Níger. Y eso es lo que explica por qué Francia movió las fichas de esa manera en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, arrastrando con ello también a varios países africanos de la CDA, porque por supuesto se creó una situación bien delicada de seguridad en toda la zona sahelo-sahariana. Es decir, en cada situación de crisis, sin necesidad de entrar en las causas de esas distintas crisis, el ejército francés se ha erigido como el único garante de paz, de seguridad, pero en realidad ha sido una oportunidad provechosa para que Francia tenga allí sus intereses geoestratégicos bien cuidados, ¿no? Exactamente, sí. Y esto ha estado también auspiciado o apoyado por la Unión Europea, en el sentido de que la Unión Europea tiene una estrategia de seguridad para el Sahel, que es digamos que es el marco desde el punto de vista político que los legitima a ellos para estar presentes allí. O sea, cuando usted ve ese documento, que es del año 2011 ellos establecen ahí todas las problemáticas que están en el Sahel, y es una forma de legitimar su presencia. Aparte de que los franceses están ahí desde la década de 60, es decir, nunca se han ido. ¿Cuántos militares tienen allí? Bueno, aquí habría que ver, aquí hay una gran discusión, porque en primer lugar, cuando la crisis en el norte de Mali, Francia establece la Operación Serval, que fue la operación específica para frenar la ofensiva de los grupos terroristas en el norte de Mali. Cuando se garantiza, entre comillas, aquí siempre entre comillas, la seguridad en el norte de Mali, Francia lanza la Operación Barkhane, de lucha contra el terrorismo, que incluye entonces todos los países de la zona sahelo-sahariana. Y entonces en este contexto es cuando, ya estamos hablando del gobierno de François Hollande, que es el que hace esta política y que después Macron va a continuar, lo que hace Francia es reposicionar sus fuerzas militares en toda la zona del Sahel. Y empieza a crear unidades militares, por ejemplo, en el norte de la Agadez, Madama, si no me falla la memoria, ahí se estableció una base militar, en Faya-Largeau, que es el norte de Chad, en Niamey hay bases militares, no hemos hablado de Estados Unidos, me gustaría hablar de Estados Unidos. En Mali también, es decir, hay un reposicionamiento de las fuerzas militares francesas en toda esta zona. ¿Cuántos efectivos tienen? Es una gran incógnita, porque por supuesto los servicios de seguridad de Francia no van a revelar exactamente cuántas tropas tienen en el terreno. Y como se las mueven y las desplazan constantemente, usted ve los mapas. Además las insertan como en ciertas misiones de supuesta paz y estabilidad de Naciones Unidas, ¿no? A eso voy a decir, están las tropas que están vestidas militarmente, pero usted no sabe cuántas personas hay ahí vinculadas a los servicios de seguridad, a los servicios secretos, personal civil vinculado a esas misiones militares. Es decir, cuando uno ve la logística desplegada, es mucho más que los 3.000 o 4.000 soldados que Francia dice que debe tener desplegada en ese territorio. Aquí no hemos hablado de Camp de Munier, la base francesa, bueno, la que era una base francesa en Djibouti, pero que es una base, es un país en el cual hay presencia militar inclusive de Estados Unidos y de otros actores internacionales. Es decir, como ven, si uno ve un mapa, se ubica un mapa, es todo un corredor de inestabilidad, un arco de inestabilidad que va desde Mauritania hasta Sudán. No hemos hablado de Sudán porque se nos escapa un poco, pero todo eso tiene que ver. Y por lo tanto usted sigue la línea de los conflictos, la línea de los recursos, y por ahí también van las bases militares de Francia, pues estamos hablando de Francia. Pero
Junto con Francia, la Unión Europea también tiene sus propias misiones militares y civiles desplegadas en toda esta región, ¿no?, geoestratégica, porque hablaba de la estrategia de seguridad para el Sahel. Sí. Pero a raíz de la crisis en Mali, los europeos establecieron varias misiones. Ahí está la misión de entrenamiento para las Fuerzas Armadas de Mali en el norte del territorio, y ahí, por ejemplo, está la base de entrenamiento en Kulikoro, que es una ciudad que está ahí en el centro de Mali, donde los españoles son uno de los actores europeos que más presencia militar tienen en la región después de Francia. ¿Y hay disputas entre estos actores por esos territorios? No, para nada, porque hay una sinergia de intereses entre todos estos actores, entre Francia, la Unión Europea y Estados Unidos. Digo Unión Europea con toda intención, porque la Unión Europea como institución crea sus propios mecanismos, pero Francia, como principal potencia, también tiene sus propios intereses de manera bilateral, porque, por ejemplo, yo siempre le he explicado a mis estudiantes, Francia no tiene por qué esperar por el consenso de los 27 o 28 de la Unión Europea para desplegar una misión militar en el territorio. Es miembro del Consejo de Seguridad y pronto por ahí entra y tiene su presencia militar. Entonces no tiene que esperar. Francia nunca se ha ido y no podemos esperar que se vaya. Que tampoco se vaya. Lo que pasa es que entonces después Francia arrastra al resto de los países de la Unión Europea para que apoyen desde el punto de vista financiero, logístico, y por lo tanto tenemos en la zona del Sahel hay una superposición de misiones militares. Es decir, tenemos misiones militares y civiles de la Unión Europea. En el caso de Níger está la EUCAP Níger, que se estableció también en 2011-2012, que tiene que ver con el entrenamiento a los ejércitos africanos. Entonces, aquí hay una política muy intencionada de los europeos en sentido general, e inclusive de Estados Unidos, de apoyar, entre comillas, todo esto desde el punto de vista logístico, financiero y de entrenamiento a los ejércitos africanos. Y eso es muy interesante porque hay un cambio en la política, pero hay una sinergia entre esos diferentes actores internacionales en cuanto a la política. Yo recuerdo discutíamos también hace un rato sobre el Brexit y lo que esto pudiera implicar, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea no va a implicar necesariamente una salida de las tropas británicas de África. Esto es otro proceso, pero todo está interconectado, ¿no? Otro proceso, otro actor que participa de ese colonialismo en África que nunca acabó, a pesar de todos los procesos de independencia como tú hablabas. Quiero preguntarte por la Alianza Africana, los distintos mecanismos de unión. ¿Ha habido acciones dirigidas a cambiar este panorama, a revertir esta situación que tú estás describiendo? Es decir, se hace referencia a la Unión Africana como mecanismo de concertación política a nivel continental. Que tiene su legitimidad y... Claro, también tiene sus propios mecanismos. Está el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, que es la institución que rectorea todo lo que es el tema de los conflictos y las crisis políticas en África. Pero también, dentro de la compleja estructura de la Unión Africana están los mecanismos de integración o concertación a nivel subregional. Y en el caso que estamos hablando de la zona del Sahel, tendríamos que mencionar el caso de la CEDEAO para el África Occidental y la CEAC para el África Central, que son dos mecanismos de integración económica que deben tener a su cargo las cuestiones, no solo económicas, sino también de seguridad. Ahora, ¿qué está pasando? Que tiene que ver con mecanismos de concertación. En la medida en que las acciones terroristas se fueron desplegando por toda la zona sahelo-sahariana, se fueron creando grupos ad hoc, podríamos decirlo así, que tienen a su cargo los temas de la seguridad en el Sahel. Y entonces recuerdo la Fuerza Conjunta del G5 del Sahel, que es una fuerza integrada por los 5 países del Sahel directamente afectados por el terrorismo, y que entonces Francia es la que ha estado impulsando la articulación de este mecanismo ad hoc de seguridad. ¿Pero para qué? Bueno, por supuesto, para que sean los africanos los que pongan las tropas para que estén en la primera línea de combate contra el terrorismo, supuestamente. Y entonces Francia lo que aparece, aparte de tener su despliegue militar allí, Francia lo que está haciendo es apoyando logísticamente a esas tropas, el asesoramiento y el entrenamiento. Entonces la gran polémica que hay acá es, y forma parte de las presiones de Francia a estos gobiernos africanos, es que se le están obligando a que los países africanos incrementen los presupuestos estatales para temas de seguridad y defensa. Es decir, aquí hay una cuestión de financiamiento, ¿no? Y esa es una de las presiones que el caso del gobierno de Emmanuel Macron ha estado tratando de impulsar, y no hay consenso todavía en cuanto a la articulación de esta fuerza llamada Fuerza Conjunta de G5 del Sahel. Y hay otro mecanismo.
Aquí no hemos hablado del lago Chad, todo lo que está en torno al lago Chad que comparte Níger, Chad, Camerún y Nigeria. Y esa es la zona en la que está operando Boko Haram. Y por tanto se creó una fuerza multinacional conjunta de los países en torno al lago Chad para combatir a Boko Haram. Porque son grupos, como son transnacionales, implica ambas regiones. Y entonces los mecanismos como la CEDEAO y la CEAC han tenido que, digamos, como que ceder un poco de su soberanía en materia, bueno, no soberanía, sino sus funciones en materia de seguridad a estos dos bloques, es decir, tanto las fuerzas G5 de Sahel como esta fuerza multinacional de lucha contra Boko Haram. Como ven, hay una gran complejidad de intereses, de actores, de instituciones, de organizaciones que están interactuando en esta región. Pero sin duda ahí Francia y Estados Unidos son los que tienen, digamos, el control militar de todo esto. Y me gustaría hablar un poco de Estados Unidos, porque Estados Unidos no se queda ajeno a esta realidad. Para hablar de historia habría que mencionar que desde el 2003 ya Estados Unidos había lanzado la iniciativa Pan-Sahel, es decir, una iniciativa de lucha contra el terrorismo en los países de la zona del Sahel. Esto es 2003. Después en 2007, este es el gobierno de Bush, después en el 2005, crean la estrategia, la iniciativa transsahariana de lucha contra el terrorismo, que amplió la cantidad de países que iban a ser supuestamente beneficiados con presupuestos de Estados Unidos para luchar contra los grupos terroristas. Y entonces en 2007 viene la creación del AFRICOM, que viene a ser, digamos que, a cerrar todo este ciclo en materia de seguridad y defensa. Pero de manera más reciente, y ha habido ya algunas informaciones sobre esto, el Estados Unidos ahora del actual Donald Trump está llevando a cabo la construcción de una base militar en la zona del Agadez. Una gran base militar que se plantea que es la más grande que tienen en África después de la que ellos tienen en Djibouti. ¿Con qué objetivo? Pues por supuesto, como es una amplia zona semidesértica, Estados Unidos está tratando de implementar esta base militar para llevar a cabo acciones de inteligencia con drones en toda la zona del Sahel. Porque la base de drones que tienen en Djibouti le queda muy lejos de esta zona sahelo-sahariana. Son casi que más de 3.000 kilómetros, más o menos aproximadamente. Desde Djibouti ellos controlan con drones toda la zona del Cuerno Africano, inclusive la península arábica. Es decir, las acciones contra Al-Shabaab en Somalia y contra Al-Qaeda de la península arábica en Yemen. Que eso ha sido muy criticado por los ataques indiscriminados de los drones contra supuestamente los militares de Al-Shabaab, pero que ahí afecta también a la población civil. Y entonces están construyendo esta base en Níger para monitorear los grupos terroristas que se desplazan libremente por la zona del Sahel. Es decir, aquí se está hablando inclusive ya de una mayor penetración militar de Estados Unidos en el Sahel. Como ven, toda la zona sahelo-sahariana no solo es Francia, no solo es la Unión Europea como institución, sino también Estados Unidos. Y si me preguntas cuántos efectivos tiene Estados Unidos desplegados en la zona, tampoco hay una seguridad con respecto a esto. Porque inclusive se hablaba de hasta 800 efectivos solamente en la zona del Agadez, en Níger. Pero igual tampoco hay una fuente fidedigna porque, como decíamos, están ahí los contratistas, están ahí la gente de la USAID, las labores de inteligencia y contrainteligencia, por lo tanto, es mucho más que, como repito, los militares que usan el uniforme, que tú visiblemente ves, identificas que están en un área. Y a modo de conclusión, ¿qué factores tienen que conjugarse entonces para que las cosas mejoren? Tenemos un minutito y medio. Bueno, es una situación bien compleja por la cantidad de factores que están implicados en esta región. El terrorismo, el tráfico, es decir, todas las redes de crimen transnacional, la migración, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, la porosidad de la frontera, las contradicciones interétnicas entre tuaregs y minorías árabes, es decir, la desertificación, el avance del desierto, es decir, hay una complejidad tan grande en esta área que lo que hace es que se legitima la presencia militar, porque, repito, la solución a los problemas de seguridad siempre es militar, no es una solución integral de resolver los problemas económicos que tiene esta zona para que, por un lugar, las personas no emigren, para que, en segundo lugar, los grupos terroristas no puedan reclutar personas, ¿no? ¿El presupuesto interno depende mayormente de la ayuda foránea? Y de la ayuda foránea, por supuesto. Entonces, los gobiernos africanos que no tienen capacidades para garantizar su seguridad nacional están obligados a depender, básicamente, de estos actores extracontinentales. Joslan, gracias por tu pedagogía y por estar con nosotros.
Hasta pronto. Despedimos a Yoslán Silverio González y avanzamos hacia nuestras ideas finales, conclusiones, a partir de todo esto que hemos explicado en la jugada crítica de hoy.